Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Tienes un concepto correcto del Dios viviente? ¿El Dios de la Biblia? La mayoría de las personas no lo tienen. Pero aquí está la noticia más decepcionante. La mayoría de los creyentes tampoco lo tienen. Ellos comparten la idea común de que Dios es una especie de anciano amable que, aunque es santo y justo, también es abundantemente perdonador y siempre encontrará una manera para perdonar. Siempre ofrecerá su gracia y aquellos que merezcan su juicio, al final no lo recibirán. Esta es una visión falsa de Dios. Con toda seguridad, el día del juicio llegará. Y lo que la Escritura revela, de hecho, lo que Yeshua enseñó, es que la vasta mayoría de la humanidad no experimentará la salvación, no estará en el reino de Dios, sino que enfrentará la ira eterna de Dios, su castigo eterno. Bien, compartimos esto con frecuencia por dos razones principales. Una es que cuando leemos la Escritura, y no simplemente seleccionamos lo que queremos compartir, sino que recorremos los libros de la Biblia en el orden de los capítulos, encontramos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que constantemente se manifiesta una revelación del juicio de Dios. La palabra nos habla de un Dios que derramará su ira sobre este mundo. Necesitamos reconocer eso y tenemos que responder a esa realidad. ¿Y cuál es la mejor manera de responder? A través del arrepentimiento. La segunda razón por la que hablamos con frecuencia del juicio de Dios no solo es porque la Biblia lo hace, sino porque no queremos que nadie experimente esa ira. No queremos que sean consumidos y colocados en un castigo eterno. Queremos que todos se arrepientan. Queremos que reciban el perdón de Dios mediante la sangre del Mesías Yeshua y que sean parte de la familia eterna de Dios en el reino de los cielos. Y creemos que la mejor manera de lograr ambos objetivos es compartir con precisión la palabra de Dios. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Isaías, capítulo 34. Libro de Isaías, capítulo 34. A pesar de que hay un par de lugares en este capítulo 34 donde el lenguaje, el vocabulario, las palabras son difíciles, en su mayoría el capítulo 34 de Isaías no es un capítulo difícil de leer en el idioma original ni de comprender. A veces suena un poco entrecortado y tal vez no tan fluido en nuestra comprensión de cómo lo expresaríamos. Pero no obstante, en hebreo es muy claro, muy discernible para entender cuál es el mensaje de Dios a través de Isaías en este capítulo 34. Así que vayan conmigo al verso 1. Vamos a ver un énfasis en cuanto al mundo. ¿Por qué? Porque es el mundo el que experimentará el juicio de Dios. Ellos serán quienes reciban la ira de Dios. Entonces, una vez más,
Dios está revelando esto de antemano para que las personas puedan realizar los preparativos necesarios. E insisto, la única preparación que te removerá para que no experimentes esa ira de Dios derramada sobre este mundo es el mensaje del Evangelio. Lo que vemos que lo señala a Él crucificado, y estoy hablando por supuesto de Yeshua, a Él siendo crucificado, su sangre siendo derramada, y a través de la resurrección tenemos confirmación de su victoria sobre el pecado y la muerte. Y la razón por la que Él fue a esa cruz fue para nuestro perdón. Él tomó ese juicio, Él tomó esa ira. Entonces, si removemos a Dios como un Dios que juzga, la cruz se vuelve vana. Por eso es que debemos ser precisos y compartir todo el mensaje completo de Dios. Verso 1. Dice, acérquense, y usa la palabra goim, que puede significar naciones o gentiles. Y como frecuentemente ocurre, vemos que la profecía tiene poesía. Y la poesía se discierne por su paralelismo. Entonces vemos la palabra goyim y la palabra liumim para pueblos y naciones. Dos palabras que frecuentemente se traducen de la misma manera, pero que tienen un significado ligeramente diferente. Una se refiere al país como tal y la otra habla más de los habitantes de ese país. Así que leemos en el versículo 1, acérquense, oh pueblos, para oír. Esta es una palabra para oír que exige una respuesta. Y luego un paralelismo. Y naciones, estos son los países colectivamente, y escuchen. Esta es una palabra para oír lo que se está diciendo. Ser capaces de discernirlo con precisión. Y Dios es muy claro en lo que está diciendo. Seguimos. Escuchen, oh tierra y su plenitud. ¿Y cuál es el paralelo aquí para la tierra? El mundo y todo lo que él produce. Esta última palabra a menudo cuando se aplica a una persona significa descendencia, los que forman parte de la siguiente generación. Estamos hablando aquí del mundo y todo lo que sale del mundo. Es decir, que este mensaje de Dios nos incluye a todos. No importa quién seas, dónde te encuentres y en qué generación vivas, esto tiene implicaciones para ti, para toda la creación de Dios. Ahora, avancemos hacia el versículo 2. Lo siguiente que se nos dice es porque, y es la palabra ketzef, que es una palabra que habla de una ira muy hostil. Una palabra que cuando la aplicamos, por ejemplo, sobre un animal, ese animal está casi fuera de control. Habla de... Y la ilustración aquí es la de un animal que se pone muy, pero muy enojado, al punto que comienza a echar espuma por la boca. Se aprecian evidencias físicas discernibles de esa ira. Esa misma palabra se usa en relación a Dios, quien por supuesto siempre está en control, pero sin embargo, se usa para enfatizar el nivel de su ira. Porque el Señor está lleno de ira o de furor, está extremadamente airado con todas las naciones. Y luego está la palabra para su ira ardiente sobre todas sus huestes. Las huestes aquí, esta palabra, puede traducirse simplemente como ejército. Vamos a ver que cuando hablamos de huestes, puede aplicarse no solo a un ejército literal, sino también a aquellas cosas que son poderosas en este mundo y poderosas, como veremos en un momento, en los cielos. Esto quedará más claro en el siguiente versículo.
Leamos el versículo 2. La segunda parte del versículo 2. Dice que el Señor está airado contra el ejército de las naciones. Y aquí hay una palabra que se usa en la Torá para un tipo especial de mandamiento. Cuando Dios enviaba a los hijos de Israel hacia un pueblo, hacia una ciudad, y les decía, consagren todo para mí. Y lo que eso significaba era, destrúyanlo todo. No tomen botín, no traigan despojos, nada de esto puede ser usado por ustedes, sino que todo debe ser ofrecido, usualmente quemado, consumido completamente para el Señor. Y es muy significativo que utilice esta palabra. Es una palabra de destrucción. Él los destruye y los entrega. Y la siguiente palabra es una palabra para masacre o matanza. Así que Dios está usando palabras que son pero muy gráficas, muy explícitas en su significado, para que podamos tener una comprensión precisa de que Dios va a provocar una masacre en este mundo sobre la humanidad y contra todo elemento de su creación que no se haya rendido ante Él. Verso 3. Aquí apreciamos de nuevo dos palabras relacionadas, el clásico paralelismo de la poesía hebrea, dos palabras que hablan de los cadáveres y de los muertos. Verso 3. Aquí está una palabra para definir un cuerpo muerto, un cuerpo vacío, es decir, sin su alma, una persona muerta. Dice que sus muertos serán extendidos y sus cadáveres se elevarán. Y la siguiente palabra significa hedor, algo de un olor supremamente desagradable. Así que tenemos una imagen muy vívida, muy clara. Dios traerá muerte en su día de juicio, una muerte física, pero también un tormento espiritual y eterno. Una vez más, sus muertos están extendidos, es decir, están dispersos por toda la tierra. Y sus cadáveres ascienden en hedor, y las montañas se derriten. Aquí las montañas, como es frecuente en la profecía, las montañas nos comunican la idea de un trono de gobierno y autoridad. Así que sus montañas se derriten por su sangre. Verso 4. Y todas las huestes de los cielos se corrompen. Y esta es una palabra para descomposición usualmente, y significa deshacer, disolver. La mayoría de los estudiosos, tanto rabínicos como cristianos, ven que esto habla de las huestes celestiales, pero no de los ejércitos de ángeles, sino más bien del sol, la luna y las estrellas. Casi sin excepción, de hecho, yo no hallé excepción alguna entre los comentaristas, todos sabemos que el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas del cielo caerán a la tierra. Todo esto nos habla de cambios cósmicos. Esto es de lo que este versículo está hablando en el verso 4. Porque todo el ejército de los cielos, el sol, la luna y las estrellas, pasarán. Y los cielos se enrollarán como un libro, y todo su ejército, todo lo que se relaciona con las cosas en el cielo y en el espacio exterior, en la creación, dice que ellas literalmente se marchitarán, como el marchitar de la hoja de una vid y como el marchitar de una higuera. Dios está usando terminología, palabras, imágenes que eran muy bien conocidas por la gente. Verso 5. Porque, y esta es una palabra para estar saturado, simplemente es una palabra que nos habla de gran abundancia. Cuando ocurre una guerra y la gente pelea con la espada, las espadas se llenan de sangre.
goteando con la sangre de los muertos. Y esta es la imagen aquí, en el verso 5. Porque los cielos se saturarán, y los cielos, hablando también de mi espada. Así que mi espada desde los cielos se saturará, he aquí, en cuanto a Edom. Aquí habla de Edom, este adversario, este enemigo eterno de Dios. Edom son los descendientes de Esaú. Ellos van a ser consumidos porque dice que la espada del cielo será traída sobre Edom. Y sobre todo, y luego usa la misma palabra para algo consagrado. Consagrado no en un sentido piadoso, sino en el sentido de los objetos que eran consagrados por orden de Dios para ser consumidos. Hablamos entonces de una aniquilación absoluta. Elementos consagrados para Dios con el fin de ser absoluta y detalladamente destruidos. Así que dice, y en cuanto al pueblo, de mi destrucción, porque, y esa palabra al final del verso 5, es la palabra para juicio. Esto le trae al lector el entendimiento de que esta es la retribución de Dios. Él está trayendo este juicio sobre el mundo debido al pecado, debido a la rebeldía. Y este es el juicio del que estamos estudiando, como veremos en los versos 1 y 2 del próximo capítulo. Este es el juicio que va a producir una transformación en la creación de Dios. ¿Y cuál es esa transformación? El reino de Dios. Versículo 6. Él dice de nuevo, la espada del Señor está llena de sangre. Se ha engrosado con la grosura o la gordura, con la sangre de los corderos y de las cabras, y con la gordura de los riñones de los carneros. Porque, y esta es una palabra para sacrificio, pero la mayoría lo ve como una masacre, una matanza, delante del Señor en Bosra. Y esto tiene un paralelo. Lo veremos cuando estudiemos dentro de muchos meses el capítulo 63 de Isaías, donde el Mesías, y les he compartido antes que hay 3 lugares principales que el Mesías visitará en los últimos días con respecto a su segunda venida. No me refiero al rapto, sino a la segunda venida. Él juzgará el monte de Esaú en la tierra de Edom. Y estamos hablando de Bosra. En segundo lugar, Él derramará su juicio sobre todas aquellas naciones que suben hacia Israel, dirigiéndose a Jerusalén para tomar la ciudad del pueblo de Dios. Y lo veremos allí en Armagedón, en la batalla de la guerra de Gog y Magog. Esta sucederá en el valle de Yisrael o Jezreel. Vemos que Él estará en ese lugar y después el último lugar al que irá el Mesías será el Monte de los Olivos. Como se nos dice en el capítulo 1 de Hechos, que Él regresará allí y descenderá al Monte de los Olivos, cruzará el valle de Cedrón a través de la puerta oriental, tras lo cual el reino de Dios muy pronto será establecido. Aquí vemos el juicio sobre Bosra y dice que habrá una masacre, una gran masacre, Teibaj Gadol, en la tierra de Edom. Entonces, Edom, Bosra, en todos esos lugares es donde Dios derramará de una manera muy, pero muy definitiva su ira y su furia. Pasemos ahora al versículo 7. Aquí tenemos una palabra que puede significar búfalo. Habla de un animal grande,
como un búfalo o algo similar. Ellos descenderán junto con ellos y los toros con los poderosos, es decir, los toros poderosos. Y dice una vez más que su tierra quedará saturada de sangre y su polvo con la gordura se volverá fértil. La palabra fértil es la misma palabra para grosura en este contexto, porque debido a la muerte que tendrá lugar, la tierra se volverá fértil y habíamos hablado de la grosura o la gordura de la tierra. Entonces, este juicio traerá como resultado un cambio glorioso sobre la tierra. ¿Y cuál es este cambio glorioso? Obviamente, es el establecimiento del reino milenial. Y como dije, la próxima semana vamos a entrar en el capítulo 35 y allí veremos esta gran diferencia entre lo que estamos estudiando hoy y lo que será después. De hecho, en los últimos versículos del capítulo 34 comenzamos a centrar nuestra atención en este cambio, en el hecho de que habrá un remanente que heredará este reino, esta tierra, que se convertirá en el reino milenial. Leamos ahora el verso 8. Porque es un día de venganza para el Señor. Es el año de las recompensas, está en plural, y habla de una abundante recompensa, que es un término que se refiere a un pago. Así que es un año en el que Dios hará un pago. Está en plural, así que habla de una retribución abundante contra aquellos que han violado su verdad, que se han rebelado contra su gracia y que han desafiado su propósito y su plan. Por eso vemos aquí que es un día de venganza para el Señor. Es un día en el que Dios, y miren al final del verso 8, una frase muy importante que no debemos pasar por alto. Voy a leerla en hebreo. Dice así: Leiriv Sion. Riv es una palabra para conflicto. Es una palabra para contender. Entonces, será un día de venganza cuando Dios contienda, cuando Dios entre en conflicto con el mundo. ¿Sobre qué? Sobre Sión. E insisto, este es otro ejemplo de cómo el término Sión se relaciona con el reino. Todo lo que está sucediendo, este juicio, esta ira, esta gran masacre, esta matanza. Dios usa esas palabras. También debemos hacerlo nosotros. Al mirar este texto, si no tenemos entendimiento, solo nos enfocaremos en cuán malo luce esto. Pero no es algo malo, es justicia. Es el día de la retribución. Dios está poniendo las cosas en orden. Dios está estableciendo la justicia. Y como vemos, el resultado, lo que está haciendo es contender con el fin de que Sión, el reino, sea establecido. Dios está haciendo aquí la paz, al castigar y destruir a sus enemigos. Verso 9. Aquí vemos otras dos palabras que también apuntan a la ira de los últimos tiempos, que esta es la interpretación correcta. La primera palabra se refiere a azufre y sulfuro. Muchas veces este azufre o sulfuro también se relaciona en el Antiguo Testamento con el derramamiento del juicio de Dios, su ira ardiente, y usa una palabra que traduciríamos como brea, hablando simplemente de ese elemento. Si cae brea en tu auto, no es algo agradable, no es algo diseñado para estar en contacto con los humanos. Pavimentamos carreteras con ese material, pero generalmente, fuera de eso, no tiene propósito alguno. Así que dice aquí que Él tomará los ríos de la tierra
y los convertirá en brea. Y la tierra, el suelo, dice que se convertirá en azufre. Y acontecerá que la tierra se convertirá en brea ardiente. Así que todo lo que el mundo le dio importancia, lo que el mundo buscaba, lo que el mundo deseaba y perseguía, se convertirá en nada más que azufre, sulfuro y brea, elementos que no tendrán valor para nosotros. No será nada bueno. Al final, Dios lo transformará todo en algo bueno para su pueblo, pero vamos a ver una imagen aquí. Y lo que el profeta está haciendo es decir que todo por lo que el mundo trabajó, lo que el mundo buscó, por lo que mintieron, robaron y engañaron para lograr y recibir, todo eso se convertirá en elementos que nadie quiere. Pero al final, Dios hará algo grandioso. Miren el verso 10. Noche y día, hablando de la tierra, y este es el lugar de su juicio. Esto se refiere, según la mayoría de los eruditos, a un lugar fuera del reino, donde está la oscuridad exterior, donde está el llanto y el crujir de dientes. Y dice aquí sobre este lugar de juicio, mira el verso 10, de día y de noche no se extinguirá, por siempre subirá su humo de generación en generación. Será destruido por siempre y siempre. Y nadie pasará, es decir, nadie querrá ir allí. Lo que ilustra esta última parte del verso es que cuando algo es bueno, cuando hay un lugar agradable, un buen lugar, la gente querrá viajar allí, querrán visitarlo, pasar por allí, venir. Pero cuando es un lugar que no tiene valor, donde no hay nada, un lugar que ha sido objeto de la ira de Dios, de su juicio y su venganza, nadie querrá pasar por allí. Ahora usa un lenguaje simbólico y dice que habrá quienes lo hereden, habrá quienes moren allí, y habla de un tipo de animal, y todos estos animales son no kosher, es decir, son animales rechazados, que no son aceptados por la humanidad, son rechazados, y utiliza un término. Realmente no sabemos hoy en día qué significa este término, o a qué se refiere, más allá de ser un tipo de ave o animal que es inmundo. En la lista están el puercoespín, el búho y el cuervo. Estos tipos de animales inmundos vivirán allí, y extenderé hacia él una línea. Bien, hay una línea, en pocas palabras aquí, para la construcción. Son herramientas de topógrafo para poner cada elemento en orden, pero es un juego de palabras. La mayoría de ustedes conocen el término tohu veivohu. Se usa en el libro de Génesis para describir la creación en su forma original. Estaba desordenada y vacía, carente de orden. No fue sino hasta que el Espíritu de Dios y la palabra de Dios comenzaron a moverse y a funcionar. Solo cuando Él pronunció sus palabras fue que las cosas se volvieron buenas, muy buenas, según el orden de Dios. Y lo que estamos leyendo aquí en el verso 11 al final es que Él extenderá una línea de tohu y colocará piedras de vohu. Estas líneas y piedras eran marcadores. Estaban allí con el propósito de construir sobre ellos. Y lo que está diciendo es que este lugar será un lugar de confusión. Uno que no tendrá orden, que representará un lugar desprovisto del Espíritu de Dios y de la palabra de Dios. Versículo 12.
ahora hablará de los grandes, de los nobles de este mundo. Y está refiriéndose a aquellos que eran líderes políticos, que tenían influencia, poder y autoridad, pero que no se sometían a Dios. No usaban su posición para participar en los planes de Dios. Y dice que sus nobles no tendrán reino alguno. Esto es lo que se proclamará, que no hay reino para sus nobles, y todos sus oficiales, estos son altos funcionarios, dice que ellos serán, y la palabra aquí es afes. Afes es un término que significa cero, nada. No habrá nada en su cuenta. Todo lo que han logrado, toda su gloria en este mundo, como gobernantes, como altos oficiales, asumiendo posiciones de autoridad y honor desde la perspectiva del mundo, al final no traerá absolutamente nada ante Dios. Verso 13. Dice que sus palacios quedarán cubiertos, estos palacios, de espinos, cardos y zarzas. También estarán en sus fortalezas, y será un lugar, ahora está en singular, refiriéndose a todo el lugar colectivamente. Él será una morada para chacales. Sus atrios serán entregados a los avestruces, y nuevamente todos estos animales son inmundos. No tienen un propósito para bendecir a las personas, a la humanidad. Así que Dios está usando un lenguaje simbólico diciendo que este lugar es inmundo. Este lugar no tiene ningún propósito. Este lugar, al igual que estos tipos de animales, eran rechazados. También estos eran lugares rechazados por Dios. Versículo 14. Y se encontrarán, nuevamente usa estas palabras, la palabra Siyim e Iyim. Hay un par de traducciones diferentes para esto, y solo a través del paralelismo podemos entenderlo correctamente. Estamos hablando de animales, dos tipos de animales. Animales del desierto y animales que quizás habitan en una atmósfera más tropical o isleña. Pero independientemente dice que será un lugar de encuentro para estos tipos de animales, para la cabra, que a su pareja llamará, y dice que allí habrá un lugar de descanso para las criaturas nocturnas, pues se encontrará allí para ella descanso. Así que todos estos animales que son rechazados, estas bestias que son vistas como criaturas abominables, animales que no están asociados con la humanidad, ni tienen un propósito para la humanidad, están siendo colocados allí. Insisto, es simbólico, para comunicar que las cosas que están allí no son para la bendición del hombre. No tienen como propósito nada bueno para la vida humana. Todas estas cosas son rechazadas. Verso 15. Y allí encontraremos que la serpiente hará un nido. Y esta serpiente pondrá sus huevos, los incubará y recogerá a sus crías bajo su sombra. Pero allí se reunirá el ave inmunda, ella y su pareja. Así que simplemente está diciendo que, insisto, es un lugar donde el hombre no tiene nada que buscar, donde la humanidad no encontrará nada valioso. No es algo que pueda usar o que sea de bendición para él.
verso 16. Ahora estamos hablando de una transición en el versículo 16. El versículo 16 establece la base para lo que estudiaremos la próxima semana en Isaías 35. Dice, busquen de la palabra del libro del Señor y lean, es decir, invoquen la palabra del Señor, utilicen la palabra del Señor. Así que dice, ni una sola cosa de ella. En cuanto a ni una sola cosa, los eruditos dicen que significa que ni una promesa, ni una sola palabra de Dios estará ausente. Todo lo que Dios dice se cumplirá. Y esta es la tercera vez. Una mujer y su pareja no faltarán. Encontramos aquí que Dios va a volcar, basado en sus promesas, que Él trabajará con la familia. Enfatiza que del mismo modo que Dios vio y proveyó para aquellas cosas que no eran aceptables, Dios proveerá para aquellos que son aceptables, aquellos que basan su vida en la revelación de la palabra de Dios. Así que busquen de la palabra del Señor y lean. ¿Y cuál será el resultado? Ni una sola cosa de ella estará ausente. Una mujer y su pareja no faltarán, porque la boca, y esta es la boca del Señor presumiblemente, lo ha ordenado, y su espíritu los está reuniendo. Lo que encontramos aquí es esto. En medio de la ira de Dios siendo derramada, aquellos que han buscado la revelación de Dios, esas personas, aquí dice ella y su pareja, ellos serán reunidos. No estarán ausentes, no carecerán de nada. Y descubrimos en el último verso, el 17, que Él echará sobre ellos goral. Esta palabra significa suerte y nos habla de un futuro. Verán, aquellos que no tienen una relación de pacto con Dios, no tienen futuro. Su suerte, su destino, está en el exterior, donde están las tinieblas, el llanto y el crujir de dientes. Pero Dios los reunirá, Él cumplirá su suerte, lo que les ha prometido, y su mano lo dividirá entre ellos, y será, luego tenemos esa misma palabra para una línea, estará preparada, será extendida según la medida correcta, y dice, para siempre, ad olam, por siempre y para siempre. Ellos lo heredarán, y de generación en generación habitarán allí. ¿Y quiénes son ellos? Bueno, esto nos habla de las personas a quienes Dios colocará en su reino. Ellos habitarán allí. Y en el capítulo 35 veremos lo que aquellos que estarán en el reino de Dios pueden esperar. El capítulo 35 es un capítulo de aliento. Nos habla de un cambio glorioso que está por venir. Y este cambio glorioso es el reino de Dios. Así que hasta la próxima semana, cuando estudiaremos el capítulo 35, les digo Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.